El cristianismo perdura en la gratitud por el sacrificio pasado de Jesús. Dar gracias por la gracia de Dios y expresarla es importante, pero la importancia de la fe al seguir su palabra y continuar su obra ya es suficientemente conocida a través de las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, practicar su nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros, y amar a tu prójimo como a ti mismo es aún más importante. Sin embargo, el autoritarismo extremo y la administración de la Iglesia centrada en el pastor obstaculizan el funcionamiento de una comunidad de creyentes. Las iglesias enfocadas en las finanzas y el crecimiento tienden a descuidar la fe y, además, ignoran o distorsionan las palabras de la Biblia, y tratan de mover emocionalmente a los creyentes a través de sermones emocionalmente cargados. Debido a esta realidad, la gente continúa abandonando la iglesia, y en medio de esto, muchos aún predican el cristianismo como una religión en la que uno debe recibir la fe y la gracia dadas por Dios, aunque me he cuestionado varias veces si una persona puede recibirla y si tiene la capacidad de conservarla. La mayoría de los creyentes no intentan preservar su fe, y están ocupados dando excusas como si Dios no respondiera, incluso cuando oran. En el video anterior, examinamos, pero en algunas iglesias, vamos a revisar la Biblia para encontrar las palabras correctas, ya que descuidan las palabras de la Biblia, que consideran mera sabiduría humana, y se enfocan en Dios otorgándonos la gracia de la salvación antes de que podamos creer. Dios desea que todos reciban la salvación y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:2.4. ¿Verdad? La salvación se da a través de la gracia, y es razonable decir que debería ser recibida. Pero no entiendo por qué de repente se convirtió en necesitas que Dios te dé la gracia de la salvación antes de poder creer. La condición de dar es incondicional y se aplica por igual a todos. ¿Qué debes hacer? Es simple. Debes conocer el amor de Dios, creer en tu corazón que Jesús es tu Salvador y confesarlo como tu Señor. Es solo una verificación sencilla. ¿Has conocido y creído? Por supuesto, todos dicen que lo han hecho. Pero en realidad, no siempre es así. La mayoría de las personas se equivocan en esto, y no ven que la salvación se ofrece de manera justa para todos. En cambio, creen que solo se otorga a los elegidos por Dios. Esta perspectiva es difícil de aceptar. Tal vez detrás de esta postura rígida se encuentra el deseo de que las personas logren algo a través de sus acciones y rectitud. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, deberíamos ser muy cautelosos acerca de reducir a Dios al nivel humano. Pero la mayoría de las personas no lo hacen. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Hasta este punto en el versículo, la comprensión correcta es que has recibido la salvación mediante la fe por gracia y que puedes recibirla. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:2.9-10. Como predicó Felipe, escuchar el Evangelio se trata de escuchar el nombre del reino de Dios y Jesús, y después de eso, confesar a Jesús como Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó es como recibes la salvación. Entonces, es inapropiado poner excusas como no puedo creer a menos que Dios me dé gracia, de la misma manera que sería absurdo afirmar que no puedes creer sin importar cuánto esfuerzo pongas en ello. Es como alguien que se da el gusto con pollo frito y cerveza todos los días, se niega a hacer dieta o intenta usar equipo de gimnasio algunas veces, y se queja de que es demasiado duro mientras desea tener una figura fabulosa. El esfuerzo, la lucha, la superación y la contienda no son algo que realmente intentas mientras te quejas de la dificultad, la adversidad, el miedo o la incomodidad en todo. Piensa en las razones por las que no fuiste un estudiante destacado en tus días escolares. Cualquiera puede entenderlo. No es porque todos los estudiantes por encima de ti fueran genios, sino porque simplemente no lo lograste así. Con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:10. Bueno, si la fe es algo que Dios da o algo que surge naturalmente al conocer el amor de Dios es un tema con interpretaciones variadas. En cuanto a la parábola del buen suelo, eso es algo en lo que reflexionar individualmente. Para creer en tu corazón, necesitas escuchar y entender algo, y ese algo es el amor de Dios hacia nosotros. A continuación, el asunto crucial aquí es la capacidad de confesar a Jesús como tu Salvador, y creer que Dios lo resucitó de entre los muertos.
Esta fe también se entiende comúnmente como algo dado por Dios, pero la Biblia contiene diversas perspectivas sobre este tema. Hemos llegado a conocer y creer en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. 1 Juan 4:16. Es una buena manera de decirlo, que llegamos a creer a través del conocimiento y la comprensión del amor de Dios, en lugar de activar nuestra fe cuando no tenemos nada. Cuando llegas a conocer el amor de Dios, la creencia sigue naturalmente. Es tan convincente que es difícil resistirse. No se trata de que Dios o el Espíritu Santo te coaccionen o te impongan la creencia. Una vez que realmente entiendes, no depende de ti decidir si creer o no. Pero cuando lees y escuchas de manera superficial, es por eso que tu comprensión de las Escrituras es superficial, y en consecuencia, tu predicación es superficial, lo que lleva a una falta de fe incluso después de escuchar sermones. En un futuro lejano, en el juicio, decir no sabía, no vi nunca será una excusa porque todo ya está registrado en la Biblia. Es como un milagro cuando una persona escucha y realmente comprende. Para simplificar el proceso, todo se reduce a una persona que conoce y cree en el amor de Dios, confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, lo que resulta en la salvación. Sin embargo, frases como Dios me dio la gracia de la salvación, y creí, aunque se pueden construir frases así combinando aleatoriamente palabras de la Biblia, no estoy seguro de cuál versículo bíblico específico es la fuente de esto. Estas son afirmaciones de varias personas, y todo tipo de teorías elaboradas basadas en teología y doctrina. Sin embargo, en última instancia, aquellos que creen que la Biblia fue el resultado de la sabiduría humana, y el estudio deberían simplemente creer en las palabras del Señor y los registros inalterados de la Biblia. Jesús respondió, en verdad te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:2.5. Como revisión, discutimos la distinción entre el bautismo con agua y la recepción del Espíritu Santo en un video anterior. Recibir el bautismo de agua no significa automáticamente recibir el Espíritu Santo. La Biblia distingue claramente entre el agua y el Espíritu. Puedes recordar momentos como la imposición de manos de Pablo o la predicación de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio, donde el Espíritu Santo vino sobre ellos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Al escuchar el Evangelio, comprender el amor de Dios, creer en esta verdad, recibir a Jesús como Señor, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, ese es el orden bíblico. No hay razón para decir que las personas necesitan que se les dé la gracia de la salvación para creer, eso es un problema con algunos ministros en estos días. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Juan 3:17. Hemos examinado las condiciones para la salvación anteriormente. Otro versículo a considerar es que la voluntad de Dios es que el mundo reciba la salvación aceptando a Jesús como Señor. Dios no elige selectivamente quién recibe la gracia de la salvación. Las condiciones son las mismas para todos. Él es un Dios justo y la ofrece a todos, y observa sus respuestas. Jesús se volvió y la vio, y dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Y la mujer quedó sana desde esa hora? Mateo 9:22. Por supuesto, la idea de que las personas creen y reciben la salvación por su propia voluntad sin entender primero el amor de Dios no tiene fundamento. No hay necesidad de mencionarlo, y como dicen las Escrituras, tu fe te ha sanado. No es diferente de decir, tu fe en mí como Jesús te ha salvado. Simplemente no quiero recibirlo y siento que quiero rechazarlo. Pero, ¿por qué parece que están forzando e inyectando la fe? La mujer con hemorragias, Jairo y muchos otros que oyeron hablar de Jesús recibieron la salvación a través de su fe. No fue porque Él les impusiera la fe. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Hechos 4:12. Para expresarlo en términos de una comprensión más profunda, no hay otro nombre además del nombre de Jesús por el cual podemos ser salvos. También he hecho un video sobre el nombre de Jesús. Si comprendes y crees en su nombre, que es Jesús, eso es todo lo que necesitas. Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Juan 6:29. Es una afirmación tan simple,
pero no todos actúan según ella. En la época de Cristo, había muchos como los judíos y los fariseos, y ahora tenemos muchos en las iglesias coreanas que entienden esto. Por supuesto, de ninguna manera son los únicos. Compara lo que están haciendo ahora durante el período de convivencia con lo que el Señor hizo en esta tierra. No es diferente de los pastores que se enfrascan en dirigir la iglesia, diversos servicios, reuniones de oración, reuniones de adoración y todo tipo de eventos y programas educativos. ¿Operó el Señor de manera similar en esta tierra? Respondieron, cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Él dice que si crees en Jesús, recibirás la salvación. No es como si primero se diera la gracia de la salvación y luego pudieras creer. Permíteme enfatizar de nuevo, ¿puedes recibir esas cosas solo porque se te dan? Conocer el amor de Dios y mantener la fe también es una responsabilidad y una tarea tremenda. ¿Es posible solo porque se da libremente? Esto es lo que hacen las personas con una actitud de ver para creer, similar a Tomás. Es lo que tienden a decir aquellos que son impulsados por las emociones, estados de ánimo y sensibilidades, a menudo renunciando después de un breve estallido de entusiasmo. Es aún más irrazonable. ¿Por qué? Porque Dios y el Espíritu Santo no nos obligan a las cosas. Sucede cuando lo acepto voluntariamente. Dado que la confesión y el reconocimiento tienen lugar en mi espíritu, a menudo es una reacción refleja, y esto se debe a que conocerlo como uno que nos pone a prueba, y nos castiga o nos obliga a aceptar de esa manera es una indicación de ignorancia con respecto a la palabra. Jesús respondió y le dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:2.23-24. Las palabras del Señor son las palabras del Padre. Sin embargo, la gente no escucha. Intentan explicar la palabra usando la sabiduría humana. No es una comprensión profunda, es una interpretación equivocada. Y consideran que eso es la verdad. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Si no has experimentado la enseñanza del Espíritu Santo y el recuerdo de sus palabras, no importa cuánta explicación te den, no entenderás. Así que espero que a través de este video, al menos llegues a saber que esto es algo que sucede tal como lo afirman las palabras del Señor. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Juan 16:13. El Espíritu, como el Señor, solo habla lo que ha oído. Entonces, tomémonos un momento para examinar y mantener firmemente la fe que debemos considerar. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos que, por supuesto, no paséis la prueba. 2 Corintios 13:2.5. Como se mencionó anteriormente, es esencial examinar si te aferras a tu fe, la creencia que proviene de conocer el amor de Dios, tan firmemente como una rama se adhiere a la vid. Dar fruto es, por supuesto, un resultado natural. Sin embargo, la verdadera pregunta es si solo observas el fruto. ¿Qué es más crítico y significativo, la fe o el fruto? Eso es una cuestión de elección y decisión personal. Pero lo que más me intriga es si esto se trata de hablar mientras permaneces unido a la vid. Sin fe, no puedes agradar a Dios, y como resultado natural de eso, se espera que se dé fruto. Dar ese fruto no es algo que venderás. Se espera que suceda. Pero las cosas que lo hacen posible, los actos de fe, mantener la fe y mantenerse firme en la roca, ¿quién debe hacerlos? El creyente, no el que lo recibe. Es el creyente quien lo inicia y lo sostiene. Esto no se trata de alguien que se deja llevar por sus emociones, siempre llorando, rogando, arrepintiéndose y suplicando un cambio como si fuera zarandeado por el viento y las olas como la paja. Y al igual que un letrero, el creyente produce un fruto apropiado. A través de este fruto, también podemos conocer a las personas. Incluso si alguien realiza milagros en el nombre de Jesús, podríamos no conocerlos si no reconocemos el hecho de que algunas personas escucharán las palabras, apartaos de mí.
Además, rogad para que seamos librados de personas malvadas y perversas, pues no todos tienen fe. 2 Tesalonicenses 3, 2. Algunos pueden argumentar que este versículo respalda la idea de recibir la fe, pero en realidad enfatiza que no todos poseen la fe. Todos oyen el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesús, pero no todos lo conocen y creen. Conocer el amor de Dios no necesariamente conduce a un arrepentimiento, fe y aceptación inmediata del Señor para la salvación. Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, no experimentan transformaciones instantáneas. Hay diversas oraciones y peticiones inusuales, como pedir fe, confesión o salvación, pero estas no necesariamente concuerdan con el concepto directo de creer en el corazón y confesar con la boca. Si no ocurre de esa manera, si las personas no están buscando activamente la salvación, puede ser difícil de explicar o entender. En cualquier caso, con diversas interpretaciones y opiniones sobre la fe y la salvación, puede resultar confuso. Si has llegado a conocer el amor de Dios, has creído y has aceptado al Señor para la salvación, ¿qué debes hacer a continuación? Jesús respondió, si alguien me ama, obedecerá mi enseñanza. Mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Juan 14:23. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:2.12-13. Muchos no se dan cuenta de que, sin obedecer las enseñanzas y mandamientos del Señor, todas las discusiones sobre la fe y la salvación son en vano. No hacen el esfuerzo y, en su lugar, siguen hablando sin tomar medidas. Existen diversos argumentos que desalientan incluso el intento, diciendo que no debería hacerse o que intentarlo es inútil. ¿No has escuchado estos tipos de argumentos teológicos y doctrinales innumerables veces? Sin embargo, en lugar de actuar de acuerdo con las palabras de Dios, muchas personas tienden a buscar excusas, procrastinar o justificar por qué no pueden hacerlo. Pueden creer que incluso conocer y creer en el amor de Dios es algo que el Espíritu Santo debe cambiar dentro de ellos de manera forzosa. Pasan su tiempo en debates y interpretaciones fútiles. Aquellos que priorizan el conocimiento intelectual, la terquedad y la insistencia, mientras descuidan la fe genuina, pueden ser considerados simplemente como seguidores religiosos en lugar de cristianos fieles. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca y recibe la salvación. Luego, trabaja para mantener esa fe. Esfuérzate por vivir una vida santa porque Dios es santo. Como hijos, debes emular la santidad de tu Padre. Lucha por mantener tu fe, al igual que lo hizo David, quien magnificó el nombre de Dios. Sigue el mandamiento final de Jesús de amaros unos a otros y practicar el amor hacia tus vecinos. No permitas que tu fe se debilite debido a la confusión creada por el conocimiento del mundo o las teologías y doctrinas hechas por el hombre. ¿Cómo podrían Pablo y Silas alabar a Dios mientras estaban en prisión? A diferencia de muchos miembros de la iglesia coreana que podrían clamar, Dios, esto es demasiado. Trabajé para ti, porque estoy en esta situación. Sácame, ayúdame. Había algo inquebrantable y firme dentro de Pablo y Silas que los distinguía. ¿Qué podría haber sido? Después de conocer y creer en el amor de Dios, deberías estar decidido a guardarlo como si fuera tu vida, o deberías orar y pedir que sea guardado. Es importante entender que una fe que ora por cosas como hazme amar sin la intención de amar activamente es una fe sin vida. No puedes simplemente orar para que Dios te haga amar, debes tomar acción. Recuerda, la verdadera fe no se trata solo de observar los frutos, sino de vivir tu fe conociendo y creyendo en el amor de Dios, que es el testimonio de la salvación. Siempre que escuches sermones como este, parece que tener una relación romántica adecuada sería una mejor opción. En el amor, parece que uno debe estar absolutamente convencido de que la otra persona los ama. Si incluso una ligera duda se insinúa, consultan a amigos. Participan en asesoramiento de relaciones, buscan validación y siguen dudando y confirmando todo. Algunas personas viven sus vidas de esta manera, siempre buscando seguridad, al igual que creen que necesitan la gracia de la salvación de Dios. Es como si no creyeran a menos que estén convencidos de que su pareja los ama con más intensidad que Tomás.
En lugar de creer activamente, exigen que se les muestre y se les diga repetidamente, buscando constantemente seguridad a través de experiencias sensoriales y emociones. Sin embargo, es crucial entender que la persona que sabe que es amada profundamente por Dios, y cree en su amor ya ha cruzado el río. Entonces, estas declaraciones esencialmente están diciendo lo mismo de diferentes maneras.